Y vamos a cambiar de tema porque, como les contábamos en titulares, las acusaciones por abusos sexuales contra integrantes de la Iglesia Católica no paran. Y hoy conocimos a través de una investigación de Radio Bío Bío la denuncia de Carolina Marín, una mujer de hoy, 46 años, quien acusa públicamente al sacerdote Gerardo Joanón de los Sagrados Corazones de abusar de ella mientras era estudiante del Colegio de los Sagrados Corazones de Providencia. Los abusos habrían comenzado cuando la víctima cursaba tercero básico. Patrocinada por el estudio del abogado Juan Pablo Hermosilla, presentará una denuncia en la Fiscalía durante los próximos días. Queremos conversar sobre esta situación y también sobre un comunicado que acaba de emitir la congregación hace muy pocos momentos, por lo que estamos aquí en el estudio con el superior provincial de los Sagrados Corazones en Chile, René Cabezón. Muchísimas gracias, provincial, por estar junto a nosotros. Y bueno, tenemos bastante de qué conversar. Quiero comenzar por contarle a nuestros televidentes sobre esta declaración pública que ustedes hacen. Bueno, a raíz también de todo lo que hemos conocido hoy, aprovechan de hacer una denuncia ustedes de dos hechos que están investigando. Parto leyendo el comunicado. Dice: la Congregación de los Sagrados Corazones informa que ha recibido denuncia por abuso sexual contra dos sacerdotes que hoy se encuentran fallecidos. Estas denuncias dicen relación con tocaciones de connotación de abuso. De manera responsable, dice este comunicado, hemos tomado estas denuncias como punto de partida de las investigaciones que están en curso para determinar con la mayor precisión la verosimilitud de los testimonios de quienes concurren a denunciar. Los denunciados son el padre Jorge Prieto Vial, fallecido en el año 2010, contra quien se recibió una denuncia. Los hechos dan cuenta de los años 60 en Santiago, y la denuncia se hizo llegar a la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado. Ahora, claramente, aquí en lo que conocimos a través de Radio Bío Bío habría una segunda denuncia. Y el segundo nos llama muchísimo la atención, es una figura conocida dentro de los Sagrados Corazones, Enrique Moreno Laval, fallecido en febrero de 2018, contra quien se recibieron dos denuncias. Los hechos habrían ocurrido a fines de los años 70 y principios de los 80 en la ciudad de Talcahuano. Ustedes plantean que están enviando estas denuncias a Roma, y también plantean que han tomado nota de la denuncia de Carolina Marín, de la que informábamos recién, divulgadas por los medios de comunicación, sobre hechos que involucran a Gerardo Joanón, a Juan Andrés Peretiatkovich y Jorge Prieto también, que se ha decretado de inmediato una investigación previa. Bueno, lo primero es cómo golpea todos los datos que hemos conocido el día de hoy a la Congregación de los Sagrados Corazones, que hasta ahora, por lo menos públicamente, no teníamos información sobre denuncias de abusos sexuales, aparte de lo que sabíamos sobre Gerardo Joanón por estas, entre comillas, adopciones irregulares. ¿Cómo están enfrentando ustedes hoy día estas denuncias contra además sacerdotes muy reconocidos como Enrique Moreno Laval, que fue una persona que destacó por su defensa de los derechos humanos? Él fue detenido en el Estadio Nacional, y había otra imagen pública de él. Buenas tardes, Matilde, y a los que están escuchando esta entrevista. Sin duda estamos todos conmovidos porque en la mañana de hoy, muy tempranito, nos avisan de este reportaje de la Radio Bío Bío, que agradecemos una vez más, como ha dicho el Papa, a los periodistas que nos ayudan a ir enfrentando con dolor la verdad, la verdad. Y si estoy acá es porque justamente hemos decidido, como Iglesia, entrar en el camino de la verdad, de la transparencia. Y parto diciendo lo siguiente, Matilde. Dice el Papa en el encuentro en febrero, encuentro sobre la protección de los menores: quisiera afirmar con claridad, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Nosotros tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso de las víctimas. Entonces, lo que me mueve y nos mueve a la congregación es a decir, si esto están llegando, estas denuncias, tenemos que investigarlas. ¿Cuándo llegaron estas denuncias contra los sacerdotes fallecidos, contra el sacerdote Prieto y el sacerdote Moreno Laval? Las de hoy día, las que ustedes dan a conocer en este comunicado de hace media hora. Sí, separaría dos cosas. Una, la de la Carolina Marín, hoy día en la mañana quedamos descolocados.
Nosotros estábamos en proceso de entregar esta información de la primera parte mañana o pasado mañana. Respecto a la denuncia de Carolina Marín. No, la del padre Enrique Moreno Laval y Jorge Ya, Prieto. estamos hablando de eso para no confundir. Perfecto. ¿Cuándo ustedes comenzaron esta investigación? La comenzamos hace un mes y medio atrás aproximadamente, en junio, cuando ya la persona que había hecho esta denuncia por los sistemas de redes sociales se pudo contactar con nosotros después de muchos intentos y ella firmó una declaración que nosotros recibimos y de ahí nombramos a un abogado, Félix Avilés Fredes, para que pudiera empezar a hacer la indagatoria para ver si había un grado de seriedad en la información. ¿Esto es respecto a los dos o a Jorge Prieto Vial? Enrique Moreno Laval. Vamos a hablar entonces de Enrique Moreno Laval. Sí. ¿En qué consisten estas denuncias sobre él? Son denuncias que acontecen, como dice la declaración, a finales de los 70, comienzos de los 80. El padre Enrique vivía en Concepción y tenía una gran tarea social en la zona y él ayudó, y ahí hay testimonios que son muy masivos, de más de 30, 40 niños y jóvenes y familias para poder salir adelante en sus situaciones de derechos humanos en algunos casos y en muchos de ellos también en precarias situaciones económicas para que pudieran estudiar y ser profesionales y salir adelante. Y él después casó a estos jóvenes, adultos, ¿Y profesionales. ¿Cuántas denuncias vienen de este periodo? Apareció una sola y en la primera indagatoria, para poder ver la certeza de aquello, apareció una segunda. Son básicamente, en relación a lo que ha pasado, son de carácter más bien de tocaciones, en una situación de familiaridad en la que... Y de vulnerabilidad, claro, también. Eran pequeños entre 7, 8 y 9 años. Entonces se daba en una situación, por lo que hemos ido recopilando la primera información, en un ambiente que era de mucha cercanía, confianza. En uno de los casos había un papá que había fallecido y Enrique asumió la tarea como de ser el que acompañaba el crecimiento de toda esa familia, de todos sus hijos. Y en ese sentido, claro, la situación al comienzo era un poquito daba como para susceptibilidades, interpretaciones. Pero hecha ya una primera indagatoria, nos pareció que reunía las condiciones de un concepto de abuso, de tocaciones, pero abuso, y dijimos tenemos que ponernos a recabar información más seria, y en eso estamos comenzando en este último mes, y por eso decidimos entregar la información mañana. ¿Qué edad tienen las víctimas el día de hoy? Hoy día la primera víctima que aparece con su información en los medios de las redes sociales tiene 33 años y el segundo tiene 42 años. No se descarta, por lo tanto, que puedan aparecer nuevas denuncias bajo este mismo contexto. Claro, nosotros la información que se recabó y el chequeo que se hizo a todos estos grupos, solamente han aparecido estas dos, pero nos parecía relevante hacer transparente esto para poder determinar bien las circunstancias y si hubiera habido otras personas, recibir la información el abogado Avilés. Ahora, el tema es justamente al estar fallecidas las personas, no se puede iniciar un proceso canónico formal ni una investigación penal. Entonces teníamos ese tema, ¿qué hacemos? Porque Enrique Moreno no se puede defender, tenemos solamente la versión de una parte. Pero en esta opción de que les creemos a las víctimas, hemos hablado con la familia de estos hermanos y le hemos explicado que hay que hacer un voto de confianza en que las víctimas son hoy día el punto de partida para una investigación y no el punto de duda. Y nosotros entramos en una convicción de que había que hacer la investigación y tenían el respeto nuestro en su dolor y en su declaración. ¿Qué significa para la Congregación de los Sagrados Corazones que una persona como Enrique Moreno Laval, que como comenzábamos la entrevista, tuvo una importancia grande para la Iglesia, sobre todo en su defensa de los derechos humanos? Esta fue una persona que acompañó a familiares de víctimas de detenidos desaparecidos, una figura similar a lo que hizo el trabajo que hizo Cristian Precht, y que hoy se estén descubriendo situaciones como esta. ¿Qué significa para la confianza pública? ¿Qué significa para las personas que tienen fe? ¿Qué significa para los Sagrados Corazones? Mire, Matilde, aquí estamos todos muy impactados por esto, porque nos parece que nos encontramos ante una situación que no tiene una explicación. No hay explicación posible si un hermano sacerdote como Enrique o como lo puede haber sido cualquiera de los mencionados, comete estas faltas, transgrede la intimidad de una persona y eventualmente puede llegar a cometer delitos. Si estuvieran vivos estaría un delito y sería juzgado por aquello.
En este caso se nos desgarra el corazón. Porque ahora, ¿nadie supo nada tampoco en este caso? No, por supuesto. Toda la gente que hemos entrevistado de Concepción, de esa época, hablan todo lo positivo que sabemos de Enrique. Nadie se imaginaba, además, ha sido una dura, diría yo, diálogo con ellos, porque ellos defienden 100% la honorabilidad de Enrique. Nosotros también creemos que Enrique fue un hombre muy completo, muy entregado. En los últimos 30 años no hay ninguna palabra que decir contra él. Y esta duda que se sembró, que queda de 30 y tantos años atrás, es la que hoy día tenemos que aclarar, dentro de lo que podemos. Que hoy día, ¿qué se nos dice? Uno puede aclarar las circunstancias, si esos son verosímiles, si hay cierta coherencia en el relato, escuchar a las víctimas y sobre todo estar atento a decir qué podemos hacer por esas víctimas. Porque precisamente en el otro caso que se da a conocer hoy día, en el del sacerdote Jorge Prieto Vial, él aparece mencionado por Carolina Marín el día de hoy, sí. Ella que denuncia a Gerardo Joanón, una denuncia bastante cruenta. Ella relata que en tercero básico, ella siendo alumna de los Sagrados Corazones de Providencia y preparándose para su primera comunión, este sacerdote Gerardo Joanón, en las confesiones, él empieza primero a tener esta cercanía, luego le empieza a decir que por favor no siga usando panties, que una persona que tiene esta fortaleza no necesita esto para el invierno, y eso permite que él comience a primero tocarle los muslos, después subir, llegar hasta la vagina y hacer todo este tipo de abusos que siguieron por varios años. Luego de ella denunciar esto, plantea que este mismo sacerdote Prieto Vial le tocaba los senos. Y luego sigue con este otro sacerdote, Juan Andrés Peretiakovic, que también se masturbaba delante de ella tocándola. Y denuncia todo esto contando además que un seminarista en ese entonces, Alex Vigueras, presenció lo último y que se hizo el loco. Esa es la denuncia que hace Carolina Marín. Alex Vigueras no es cualquier sacerdote, fue también superior provincial de los Sagrados Corazones. Por eso que uno dice, ¿por qué se sorprenden ustedes ahora cuando siendo seminarista Alex Vigueras conoció una situación como esta que se está denunciando de Jorge Prieto Vial? Mire, Matilde, primero expresarle nuestro cariño y gratitud a Carolina Marín por su valentía para decir esto, que es tremendo, es realmente conmovedor. Es decir, yo no voy a poner en cuestión su versión, primera cosa. Segundo, nosotros hemos pedido ahora a la tarde a una abogada penalista, Cecilia Ramírez Guzmán, que ella es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ella ha aceptado llevar adelante esta investigación para aclarar estos hechos, ¿no? Y justamente ella tendrá que recabar toda la información, tendrá que entrevistar al padre Alex Viguera. Porque en este caso la congregación no puede decir que no conoció hechos al menos irregulares, más bien aquí había un delito. Claro, lo que pasa es que ahí la señora abogado tendrá que determinar lo más posible, entrevistando a todos los implicados. Lo que yo puedo decir es que no sé si eso que se está planteando así de fuerte por Carolina sucedió con estos tres hermanos, es una cosa que realmente tiene que ser llevado a los tribunales. Nosotros y con el cuarto que es quien presencia esto y que finalmente no hace nada. Aquí se daría la figura del encubrimiento, claro, por una persona que después llegó a ser superior de la congregación de los Sagrados Corazones. Sí, yo creo que en eso hay que precisar, bueno, un seminarista, una persona que está recién comenzando, no tiene... Pero después llega a ser el superior provincial. Claro, por eso yo diría que eso es bueno que la abogada pueda hacer la investigación. ¿Por qué? Y determinar, porque estamos ahora quedándonos solamente con la impresión de lo que nos ha dicho ella sobre ese conjunto. Hay que hacer la investigación. Ahora, Alex Vigueres está ahora en Diego de Almagro, sí, está de bien párroco, lejos. Está en párroco, sí, está de párroco. ¿Por qué se fue siendo superior provincial después? Bueno, él es nortino, así que yo estuve hace una semana atrás y él está ya en sus tierras con la fiesta de la Tirana, la fiesta de Andacoyo, todas estas fiestas que son muy nortinas. Él ha escrito la Misa Pampina y es un hombre que está justamente trabajando en todo el tema folclórico, cultural y religioso del norte, y en ese sentido está en su ámbito y él dijo después de mi año de provincial
quiero descansar y que me manden a un lugar que sea de mi digamos, espacio vital, ¿no? Claro, pero Entonces, también es un lugar alejado que coincide con muchas prácticas que se hacían de sacar a personas que hubieran sido... pero él tiene actividad aquí en Santiago, viene una semana al mes. ¿Y conversaron sobre la situación de Jorge Prieto y la investigación? ¿Con él? Solamente en la mañana, cuando supe esto, yo lo llamé y le... ¿Pero ahora cuando estuvo en el norte no habló con él? No, si no sabemos, me acabamos de enterar de esto hoy día en la mañana. Sí, pero la investigación de Jorge Prieto que aparece en este comunicado me imagino que es de antes, ¿o no? No, es de hoy día. También es de hoy día. Todo de hoy día. Ahora, usted dice, manifiesta la gratitud hacia Carolina, hacia los medios de comunicación. Sí. Pero ¿cuál es la autocrítica que se hacen ustedes siendo una congregación que además se dedica a la educación? O sea, ¿dónde estaban los ojos de ustedes? Estamos hablando de situaciones que pasaron hace 40, 35 años atrás. Yo aún no era ni religioso. Entonces, creo que tenemos que hacer un mea culpa y asumir que en la iglesia y en la sociedad se daban espacios y culturas de encubrimiento, que se le ha llamado hoy día, pero no era un encubrimiento así formal que esté escrito, sino que eran encubrimientos, de hecho, en la práctica, se ayudaban de una manera o de otra, que uno dice hoy día por ningún motivo puede suceder. El Papa eso lo ha descartado absolutamente. Entonces yo digo... ¿No había conciencia de que era un delito? Dependiendo, si eran situaciones de orden menor, así como podría haber dicho... Pero, por ejemplo, ¿tocación es para usted algo menor? Era como motivo en ese minuto de confesión, es decir, mira, esta persona cometió esta falta, por supuesto que se estaba pensando que era gente mayor de edad, iba en la línea de una dimensión en la línea sexual, pero si era con menor edad, claramente eso yo creo que es un delito, y uno cuando se confiesa con otro no le dice el detalle que puede ser complicado, sino dice, yo tuve un desliz con una persona del mismo sexo o el sexo contrario, pero no se indicaba que eran menores de edad. Yo creo que eso es repulsivo a la conciencia de cualquier sacerdote que hubiera pasado así, y si alguien lo hizo fue un grave error que tiene que hoy día justamente ser enmendado por la Iglesia entera, si se hubo ese tipo de... ¿Y usted puede garantizar que eso hoy no ocurre en los establecimientos que son parte de la comunidad educativa del Sagrado Corazón? Por lo menos los niveles digamos, de los estándares de protocolos que tenemos, que se están implementando ya hace 2 años, son de una rigurosidad. Todas las puertas tienen transparencia de vidrio, cualquier entrevista con un menor de edad son con las puertas abiertas y con testigos. Si yo mismo cuando tengo que hacer confesiones se hacen en lugares transparentes. Es decir, hay hoy día la salida a actividades, hoy día hay mucho menos sacerdotes, entonces para un colegio de 2.000 alumnos hay un solo sacerdote, entonces tú comprenderás que eso es imposible, que antes que habían 30 sacerdotes era otra la relación. Pero las medidas yo creo están siendo súper rigurosas y en eso estamos avanzando. En cada ocasión tenemos este sábado que viene programada una jornada con todos los delegados de las parroquias, de los colegios, de los centros juveniles, son profesores, son laicos, no son sacerdotes, y estamos con un nivel que es lo que se nos pide desde la pasada de Chicluna, del Papa Francisco, de la crisis que estamos viviendo. Yo creo que no puedo decir que eso no va a pasar nunca, porque eso es imposible, pero sí puedo decir que se están tomando todas las prevenciones del caso para que esto nunca más se vuelva a dar. Vamos al caso de Gerardo Joanón, porque lamentablemente no nos sorprendió que fuera Gerardo Joanón quien recibiera una acusación como esta, porque hace un tiempo conocimos varios hechos que, si bien finalmente no fueron constitutivos de delito porque había prescrito, sí era bastante irregular que fueron estas entregas de recién nacidos entre los años 75 y 83. En que el juez Mario Carroza investiga y que finalmente llega el sobreseimiento porque efectivamente como delitos estaban prescritos. Y fue básicamente lo que ustedes hacen. Sin embargo, se conocieron muchas otras cosas y conductas irregulares de Gerardo Joanón, como por ejemplo que mantenía relaciones con mujeres ya adultas, pero que eso es una situación más que irregular. Incluso hay fotos, y ahí las estamos viendo, de Gerardo Joanón, que son públicas, que son de reportaje de hace ya varios años, precisamente con una de las madres de uno de los hijos de una de las niñas que fueron entregados, que es de María Carolina Celedón. Teniendo todos estos antecedentes sobre Gerardo Joanón, primero, ustedes lo reintegran a la comunidad. No hay sanción para él después de la comisión de estos, no eran delitos porque estaban prescritos, pero sí eran actos
más que irregulares. No solamente estaban estas denuncias, sino que en este caso sí que era públicamente conocido que Gerardo Joanón era mujeriego, que tenía situaciones extrañas con apoderadas de los colegios, con monjas, con alumnas. ¿Dónde estaban los ojos de los Sagrados Corazones ahí? Bueno, partiendo de una afirmación global, el sacerdote David Albornoz hizo la investigación canónica, se entregó la información a la prensa en su minuto, también se colaboró con la justicia, con el juez Carroza, y todos los antecedentes fueron enviados se le llama la CDF en resumen, pero es la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Santa Sede, determinó que, como ya estaba en curso un proceso judicial chileno, no quería interferir en ese proceso. Y en segundo lugar, después dice que al tener también un tiempo de prescripción, eso quedó ahí. Fruto de eso, la congregación, con el padre Alex Viguera, que fue muy enérgico en eso, fue muy criticado en eso. El mismo que no... El que hoy día dicen que no, pero eso dicen que no. Ya. Entonces, el padre Alex Viguera, ante esta situación, planteó que no podía esto ser de una fácil integración a la comunidad, mientras no hubiera un tiempo, un proceso de conversión personal, de tomar conciencia de que aquí estábamos ante situaciones irregulares y se suspendió su vida en la vida congregacional, en la vida provincial, y estuvo 3 años adscrito a la iglesia de San Felipe. Ya, y esto es por haber entregado recién nacidos a otras familias y por haber tenido conductas o relaciones afectivas con mujeres. No, básicamente era por lo primero, era por el tema de la adopción. Y lo segundo quedó en la nebulosa de que no hubo ninguna persona de las que afirmaba cosas como las que tú estás planteando, que firmara y testificara eso que le había pasado a ella o a otras personas. No quiso, la persona que se acercó a informar, no quiso eso ratificarlo. Entonces quedábamos solamente con el tema de las adopciones y ante eso se procedió con el envío a la Santa Sede. La Santa Sede dice, bueno, ustedes tomen las medidas porque esto ya está prescrito, y entonces quedó 3 años fuera de la congregación y después de los 3 años, por motivo ya humanitario, ya estaba entrando en algunos deterioros de su salud, a los 83 años regresa a la congregación y lo tenemos en la casa de enfermería, donde él tiene solamente tarea interna en la comunidad y se le prohíbe ejercer misas públicas y de sacramento y matrimonio, que es lo que hace un sacerdote como cualquiera de nosotros. Ya, entonces, pero esto es por los niños, que es una cosa bastante cruel, dar por muerto a un niño, decirle a su familia, a sus padres biológicos que una guagua murió para ir a entregárselo a otra. Ya es lo suficientemente cruel, ¿no es cierto? Pero después, sabiendo que tenía estas relaciones, los Sagrados Corazones no quisieron o no se vieron, digamos, con la sospecha de investigar un poco más a Gerardo Joanón. Se investigó profundamente. ¿Por pero sus relaciones sexuales? Pero no se logró acreditar eso porque no hubo nadie de las personas implicadas que así lo dijera. Hubo el fiscal Carroza, el juez Carroza, era una investigación pública, podía acercarse a cualquiera. Pero él estaba investigando otra cosa. Por eso, pero podría haberse agregado esta información a su expediente. Porque lo que hoy día conocemos de Carolina Marín es la primera denuncia que ustedes conocen de abuso sexual contra Gerardo Joanón. Así como lo planteas tú, primera vez, porque, insisto, no hubo ninguna denuncia que fuera representada por una firma y por un decir, yo fui abusada por Gerardo. Eso no existió. Ya, solamente quedó. Lo investigaron investigamos, se entrevistó a mucha gente, pero no se determinó nunca ese hecho. ¿Pero qué investigaban? ¿Investigaban que tuviera relaciones, que hubiera abusado de niñas? ¿Qué era lo que se investigaba básicamente si es que había, digamos, bases concretas para esa afirmación que tú dices, que era mujeriego, que tenía comportamiento con las niñas, todo eso que se dice como en el colectivo de todo del barrio alto, ¿no? Porque tú esto lo ves en otros sectores de Santiago y nadie conoce a Gerardo, o si lo conocían por otras tareas de párroco y en este tema no había nada. Entonces, ¿le gustaban las niñitas del barrio alto? Eso es lo que se dice, es el comentario, pero eso nadie lo acreditó hasta hoy día que aparece lo de la Carolina, que ella lo afirma. Digamos, ahora, ella está representada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, va a iniciar un proceso legal. ¿Cómo lo va a enfrentar la congregación este proceso legal? Nosotros quisiéramos mañana mismo poder mandar al contacto que hay con la Fiscalía Nacional toda esta información, pidiendo que la Fiscalía tome carta en el asunto, investigue lo de Jorge Prieto, lo de Enrique Moreno y lo de Gerardo Joanón, ¿no?
¿Tienen derecho a reparación las víctimas? Todas, por supuesto. ¿Reparación monetaria? Toda la que sea necesaria. ¿Los Sagrados Corazones están dispuestos a entregar esa recompensa monetaria, esa compensación monetaria, si la justicia llegara a determinarlo así? Por supuesto. Fíjate que en el contacto que yo he tenido con varias de estas víctimas, yo me he entrevistado con víctimas de Juan Andrés Pedetiakovich. Son 10 personas que se entrevistaron con nosotros como congregación. Y todavía no hablábamos del claro. De los cuales yo por lo menos me he entrevistado con 2 o con 3, y el otro sacerdote encargado se entrevistó con todas, en 1, en 2 o en 3 ocasiones, ¿no? Varias de ellas, de partida, es demoledor escuchar a estas personas, digamos, ¿no? Son todos profesionales, adultos, y uno no le queda más que conmoverse ante personas que han sufrido un trauma en su vida, y muchas veces a su vida ha quedado marcado por este episodio, ¿no? A Dios gracias, muchas de ellas han salido adelante, son profesionales, han tenido de su propio medio, me dijo uno, se había pagado sus tratamientos psicológicos. ¿Y en ese sentido ustedes están dispuestos, más allá de lo que diga la justicia, a apoyar a estas víctimas? Nosotros se lo hemos ofrecido en forma reservada a las 10 personas. Primero le ofrecimos ir a la Fiscalía, como lo hicimos con Juan Andrés, de entregar la información, y también le ofrecimos el tema de reparación, si ellos querían ayuda, sobre todo partiendo por el tema psicológico, psiquiátrico. Ellos, hasta el momento, con los que le hemos hablado, y ellos han dicho, no gracias por ahora, yo ya me la he arreglado en mi vida, tengo 35, 40 años, 45 años, y hoy día ya esa etapa está superada, pero yo quiero justicia, quiero que se reconozca mi verdad, y en eso estamos, ¿no? Provincial, justicia, verdad, hay poca credibilidad en las instituciones eclesiásticas, en las investigaciones internas que puedan realizar las mismas congregaciones o que la misma iglesia pueda hacer. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, y se ha planteado, que se cree lo que conocimos como la Comisión Rettig, una comisión que sea externa a la iglesia y que recoja estos casos para hacer verdad, para entregar reparación, para hacer justicia, pero que no sean ustedes los que investiguen? Yo soy el primero que me alegraría de eso, porque fíjate que, Matilde, que en la declaración que acabamos de sacar, proponemos en el párrafo final eso, decimos que ojalá se cree una comisión a nivel nacional que permita recibir testimonios e investigar de manera autónoma y transparente, de acuerdo con los tiempos de cada víctima, porque a veces uno dice, ¿por qué la víctima habla ahora? Y que sea remitido a la justicia. Es decir, en Australia, en Irlanda, ahora se está haciendo en Francia, se ha creado una comisión de gente notable que no es... ¿Quiénes debieran integrar una comisión como esta? Yo creo que debería ser gente idealmente, por ejemplo, de la Fundación de la Confianza. Yo creo que son personas que tienen una credibilidad a prueba de fuego. Podría alguno de ellos ser parte de esto, ¿no? Podría ser alguien vinculado al tema... Estoy hablando para todas las congregaciones, para no todo, solamente para los Sagrados Corazones, para todas las y todos los abusados de la iglesia. Exactamente, sí. Yo creo que hay... ¿Y usted cree que habría un consenso para reparación, por ejemplo? Yo creo que después de lo que hemos visto en Santiago de Chile con el Monseñor Celestino Baos, que llegando, él puso en marcha la reparación a las víctimas de Caradima, yo creo que él y el Papa han marcado un horizonte. Cicluna lo dijo así de claro en Chile, tenemos que ver toda la reparación posible, tenemos que estar abiertos a todas, y lo estamos. ¿Ustedes van a entregar esto a la justicia civil con nombre y con apellido? Mañana o pasado, dependiendo de los trámites puntuales que hable con la abogada Cecilia Ramírez, que recién hoy día... No hay resumen ejecutivo, se entrega toda la investigación. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la de Juan Andrés Pedetiakovich está entera en manos de ellos, porque ellos hicieron con el juez Carroza la investigación, ¿no? Provincial, ¿cuál es la autocrítica que se hacen? Bueno, yo creo que aquí hay varias autocríticas. Yo diría, la primera tiene que ver con el clericalismo y tiene que ver con el tema de la formación de los laicos. La Iglesia tiene que tomar conciencia que si ha habido laicos que han sido abusados, ha habido laicos adultos que se han callado, que no han dicho las cosas en su minuto, es porque nosotros no hemos formado bien a estos hermanos. Y porque nosotros a lo mejor no hemos dejado que se expresen, hemos generado intimidación o una mala formación teológica de un clericalismo que el cura tiene la razón. Entonces, ¿usted cree que el secreto, o sea, aquí más bien, más que el secreto de la confesión, que la confesión genera una situación de dependencia que habría que revisar? Todos esos temas que son de corte de lo que le llamamos el fuero interno de las personas, que lo tienen los médicos, lo tienen los psicólogos, los psiquiatras y los sacerdotes, entre los que recuerdo, sin duda que ahí tienen que ser personas que uno tenga una cierta garantía
de que son personas sanas, porque un sacerdote como un psiquiatra puede abusar. Entonces uno dice, ¿cómo garantizamos que haya una certificación, que estas personas que se meten al foro interno de una persona no sean personas desequilibradas y que hagan daño? Yo creo que en eso tenemos que estar abiertos a las ciencias actuales que nos han dado muchas luces sobre esto. Muy bien, René Cabezón, provincial superior de los Sagrados Corazones, le quiero agradecer que haya venido a conversar con nosotros, a contarnos una situación que es muy difícil, me imagino, para la congregación, y vamos a ver entonces cómo se sigue hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde. Nosotros a esta hora nos vamos a la pausa, ya regresamos con más noticias en esta